Bendiciones, familia de Fares Podcast. Mi nombre es Fares Benjamín. Yo soy Benjamín Reyes. Y hoy tenemos un tema muy interesante, muy edificante para la vida de los creyentes y para aquellas personas que necesitan que Dios obre en su vida. Hoy vamos a hablar el fruto del Espíritu. Y para tomar este tema, el fruto del Espíritu, vamos a tomar el verso bíblico base, que es la cita está en Gálatas capítulo 5, verso 16 y 17, y después pasamos al verso 22 hasta el 25. Escuche. Por eso le doy este consejo, dice Pablo a los Gálatas. Dejen que el Espíritu guíe su vida y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal. El verso 17 dice: nuestra naturaleza carnal desea lo que está en contra del Espíritu, y el Espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza carnal. Los dos se oponen. Por eso resulta que ustedes no están haciendo lo que realmente quieren. Dice, pero si se dejan guiar por el Espíritu, quedan libres de la ley. El verso 22 dice: en cambio, el Espíritu produce amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad y fidelidad, humildad y dominio propio. No existe ninguna ley en contra de esas cosas. Y dice la Escritura, el 24, todos los que pertenecen a Cristo han crucificado su naturaleza carnal con las pasiones y sentimientos egoístas. Ya que el Espíritu nos da vida, debemos dejarlo que nos guíe. No seamos orgullosos ni envidiosos, ni causemos pelea entre nosotros mismos. Acabé de leer en la versión Dios habla hoy del año 2012. Es una versión muy buena. Y podemos ver aquí que hay una lucha, dice la Escritura, con el Espíritu y la carne, que luchan entre sí. ¿Por qué? Porque la carne quiere que tú hagas lo que habla la concupiscencia. Y tú quizás me preguntaría a mí, Benjamín, ¿cómo yo puedo ver cierto, esa concupiscencia en la vida del creyente? Y lo que le está diciendo, aunque quizás no podemos verla físicamente, pero por sus obras la vemos. Y le está diciendo a aquellos creyentes: no hagan lo que quiera la carne, déjense guiar por el Espíritu Santo de Dios. Mi hermano Fares, me llama la atención este tema, está súper interesante. Y tengo una pregunta para ti. Y a mí me gustaría saber, ¿qué es el fruto del Espíritu? Mira, el fruto del Espíritu es el resultado natural en la presencia del Espíritu Santo en el nuevo creyente. Y cuando hablamos el fruto del Espíritu, si tú te fijas, la Escritura no dice en plural los frutos del Espíritu, no. Sino está hablando el fruto del Espíritu en singular, y está hablando de 9 características que reflejan el carácter del Cristo en la vida del creyente. Wow, excelente, hermano. Qué hermosa definición. Sabes, me gustaría que me hables acerca de esas 9 características. Mira, cuando vamos de estas 9 características, lo que acabamos de leer en el verso también 22, habla del amor ágape, que es un amor sin esperar nada a cambio. Dice que el amor todo lo cree también y todo lo soporta. Y me llama la atención que este amor ágape podemos ver que no está esperando que alguien le devuelva lo que él hace, que no tiene interés por nada, que cuando ayuda no tiene interés por nada. Es por eso que la Biblia también dice que el amor de Dios cubrirá multitudes de pecados en nuestra vida. También habla del gozo. La Escritura dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. O sea, nuestro gozo debemos que entender que no depende cómo nos va en nuestra vida,
sea que no depende de los resultados que nosotros tengamos. El gozo del Señor siempre está ahí. ¿Tú sabes por qué? Porque el enemigo lo que quiere es borrar tu sonrisa de tu cara. El enemigo lo que quiere es que tú vivas cabizbajo, que tú vivas triste, que el creyente diga estoy cansado. Pero cuando ese gozo del Señor, como dice la Biblia, que es nuestra fortaleza, el gozo de Dios no depende de cómo nos vaya a nosotros, ni de la estadística, como nosotros nos vaya en nuestras vidas. Wow, es muy interesante esta característica porque yo he conocido creyentes que han pasado por circunstancias y esas personas aparentemente no se nota que han pasado por circunstancias difíciles. Y me llama la atención esta característica porque me choca, me da a entender que ese tipo de creyentes están reflejando en su vida esa característica del fruto del Espíritu, el gozo. Es algo increíble como el enemigo ha querido robar el amor en nuestras vidas, en la vida del creyente, ha querido robar el gozo, pero aquí otra habla de la tercera característica, dice, del fruto del Espíritu, que es paz. La paz no solamente es la ausencia de pleito en nuestras vidas, ni la ausencia de no sentir tranquilidad, sino también la Biblia dice que tenemos que buscar la paz con todo. Cierto, tenemos que estar en paz con nuestro prójimo. No podemos estar siempre en guerra. Podemos ver ahora mismo cómo las personas se están hiriendo. No solamente podemos decir carnalmente, sino con palabras hirientes. Y no buscan la paz, sino que buscan la guerra. Que es algo muy significativo en la vida del creyente. Donde la vida del creyente tiene que estar en paz con todas las personas, con su prójimo, para que pueda reflejar a Cristo también en su vida. Entonces vamos a entrar también en la otra característica. Entonces podemos ver también que habla de paciencia. Señores, nosotros tenemos que ser pacientes en el Señor. La Biblia dice, pacientemente esperé a Jehová y Él me escuchó. Es increíble. A veces nosotros queremos las cosas de la noche a la mañana. Vemos que el nuevo creyente o el creyente que está en Cristo a veces quiere de que ore acontezca las cosas. Y las cosas llevan un proceso en nuestras vidas. Las bendiciones de Dios no son así. Porque muchas veces que queremos ver nuestra oración contestada y Dios nos manda a ser pacientes. Incluso algo muy importante que yo quiero destacar en esa característica es que la paciencia produce prudencia. sí. Y cuando somos pacientes, reconocemos el tiempo de Dios en cada una de las cosas. Y eso nos hace ser sabios y prudentes. Incluso esa es la capacidad de soportar la prueba, la paciencia. Señor, acuérdate que cuando hablamos de paciencia, tú sabes que la paciencia es un fruto muy importante en la vida del creyente. Porque a veces nos desesperamos. Y me llama la atención que yo me acuerdo que cuando Jesús le dijo a Pedro, Satanás vino y se me presentó. Y me dijo que te zarandeara para que tu fe falte. Pero yo le pedí a Dios para que tu fe nunca faltara. Que te zarandeara para que Él vea, disculpe, cómo quizá él faltaba. Pero Jesús no le dijo, Señor, líbralo. Si no le pidió a Dios que su fe nunca faltara. Viene la prueba, pero también tiene que venir la paciencia. Y me río porque muchas veces le pedimos, Señor, dame paciencia, y tú le estás pidiendo prueba a Dios, como dice el libro de Santiago. Entonces es algo increíble. Mira, habla también de benignidad. Entonces esta característica es una actitud amable y suave y considerada hacia los demás. Se expresa en palabras y acciones. Y me llama la atención esto de que nuestro prójimo, tú tienes que saber también cómo tú le hablas, cómo el creyente le habla a su prójimo, cómo el creyente puede ser de bendición a su prójimo y cómo nosotros podemos reflejar a Cristo con nuestras actitudes. Tenemos que ser amables con los demás. ¿Por qué? Porque tú no sabes tampoco
cómo le está pasando a aquella persona. Eso se llama empatía. Tú no puedes siempre responderle con boche. Tú no puedes siempre tener esa cara, como decimos nosotros, de machete hacia los demás. Exactamente. Por eso dice en palabras y acciones. Porque que debe de haber una actitud, debe de haber Dios mío. una demostración de esa característica en nuestras vidas. ¿Con quién? Con nuestros prójimos. Exacto. Con nuestro prójimo. Exactamente. Y que el prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? Tu amigo, tu hermano, el compañero de trabajo, los hermanos de la iglesia. ¿Y qué dice? Ellos tienen que ver a Cristo, el carácter de Cristo reflejado en nuestras vidas. Podemos también hablar de bondad. Acciones buenas y rectas que buscan el bienestar de otros. Señores, que dice la Biblia que Jesús sentía compasión por las almas. Y él decía, Señor, esa gente no han comido, vamos a darle de comer, porque Jesús nada más no daba la palabra, sino también le daba de comer al prójimo. Y le está diciendo, tenemos que hacer buenas acciones con aquellas personas, tenemos que ser de bendición. Ahora, tú te preguntarías, esta característica, ¿qué yo estoy haciendo para ser de bendición? ¿Qué acciones estoy haciendo para ser de bendición a mi prójimo? Wow, esto es súper importante porque yo creo que en este tiempo hace falta que esa característica sobreabunde en muchos creyentes cristianos. Porque yo creo como que si esta característica sobreabundara en los creyentes, las cosas fueran mucho mejor. Existiera esa empatía, como tú dices. Exacto. Mi hermano que quizá no tiene de qué comer, tuviera comida en su mesa, tuviera con qué sobrevivir. O sea, cuando tenemos esa característica, pensamos, nos duele nuestro hermano. Sí. Y para que tú veas la importancia del que el creyente tenga el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y mira, también habla aquí de fe o fidelidad. Lealtad a Dios y a los demás. Una persona fiel es confiable y constante en su compromiso. Señores, también la Biblia dice, cuando hablamos de fe, necesitamos gente fieles. ¿Sabía? Gente que sea fiel al compromiso de Dios. Pero también la Biblia dice, este fruto, esta característica que diga, me acuerda de estos versos bíblicos que sin fe es imposible agradar a Dios. Incluso la fe viene para el oír y el oír la palabra de Dios. Es increíble, sin fe es imposible poder avanzar. Entonces necesitamos también, sin fe es imposible poder estar en el camino de Dios. El creyente tiene que ser fiel. La fidelidad. Es que exactamente. Esta característica es lo que nos hace permanecer en los caminos de Dios. Exacto. Yo permanezco en estos caminos. ¿Por qué? Porque yo creo en alguien superior, Exacto. que es Jehová de los ejércitos. Sí. O sea, yo no puedo andar o caminar en estos caminos si yo no creo en Dios. Si no tengo fe. Exacto. Y si no tengo fe, es como tú dices, no puedo agradar a Dios. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, en estos caminos, que es también un camino espiritual, tenemos que tener fe. Ahora, el último es mansedumbre. Esto es algo no solamente que significa fuerza bajo control, no es debilidad, sino humildad y disposición para someterse a la voluntad de Dios sin resistencia. Esto de mansedumbre me acuerda a Abraham cuando Dios se le apareció y le pidió su hijo. Y le dijo, mira, yo creo que tú me sacrificas a tu hijo, a Isaac. Y este hombre fue manso, Señor, si tú me pides Isaac, yo voy a estar ahí para dártelo. Tenemos que estar, tenemos que ser sometidos, tenemos que estar, estar sometidos a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Incluso la Biblia dice que al soberbio Dios lo mira de lejos y al humilde Dios lo mira de cerca. El creyente tiene que ser humilde para que reconozca cuando falla, cuando lo hace mal. ¿Por qué? Porque nosotros no lo sabemos todo. Nosotros también tenemos que entender que no todo tenemos que sabérnoslo. Entonces tenemos que ser humildes y cada día más aprender. Y también cada día más estar atento
a la palabra de Dios, ¿cierto? Con esa humildad y dice, Señor, yo creo que tú te me reveles. No, exactamente. Y algo muy importante de ser manso La es mansedumbre. la mansedumbre nos libra a nosotros de muchos De males, muchos errores. La gente no de puede ser tan cometer errores. errores. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros mostremos de Sí. nuestro vivir. El Amén. tener mansedumbre. Y ¿Por qué? Porque el ser manso nos permite a nosotros hacer las cosas con prudencia. exacto. Nos permite a nosotros nosotros tomar en cuenta el cómo vamos a actuar frente a una circunstancia, frente a un problema. El ser manso. Es increíble. Entonces, la importancia de que el fruto del Espíritu esté en nuestra vida, ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces, mira la importancia de estos frutos. Y también me llama la atención algo que podemos ver, o sea, que la Escritura nos dice, el fruto del Espíritu es cuando tú comienzas a hablar en lengua. Y no estoy en contra de hablar en lengua, porque dice que hablar en lengua habla misterio y el Espíritu es edificado, ¿cierto? Pero está diciendo, de estar lleno o de estar lleno o ser guiado por el Espíritu Santo, le está diciendo, es aquel que tiene el carácter de Cristo. Y si te fijas, esta nueva característica es el espejo del carácter de Cristo en la vida de un creyente. Y por eso que dice la Biblia que es una guerra. Entre sí. La carne quiere que tú hagas lo que él diga. Que haga la concupiscencia. No está hablando, Pablo aquí no le está hablando a los Gálatas. Mira, no le está hablando de la carne, de carne y hueso. No está hablando de este tejido, como nosotros decimos, de carne y hueso. Sino está hablando de la concupiscencia. Está hablando de las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere que tú desobedezcas. El enemigo quiere que tú no tengas amor. El enemigo quiere de que tú no tengas compromiso, de tu falta de lealtad a Dios, de tu falta de compromiso hacia Dios. Entonces, usted tiene que saber algo. El Espíritu Santo nunca te va a llevar a la desobediencia. Wow, eso es Wow. terrible, El varón. Espíritu Santo nunca te va a llevar al adulterio, nunca te va a llevar a la fornicación. El Espíritu Santo nunca te va a llevar a la desobediencia, a la falta de bondad, a la falta de a desesperarte. El Espíritu Santo nunca, la guía del Espíritu de Dios, nunca te va a llevar a hacer todas estas cosas que aborrecen al Espíritu Santo y contritan al Espíritu Santo. Y por eso es que cuando tú ves que dice el ramén en la Escritura, pero los que son de Cristo han crucificado, dice, han crucificado sus pasiones y deseos. La palabra crucifixión es importante aquí. ¿Por qué? Porque nos reflejan cuando Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Wow. Eso está poderoso, varón. Mira, ahora que hemos estado analizando esta característica, yo he aprendido que el fruto del Espíritu nos hace ser mejor persona, Exacto. nos complementa. Como Ahora, creyentes. yo tengo una pregunta para ti. Yo tengo una pregunta. Y es, ¿cómo podemos identificar el fruto del Espíritu en un creyente? Por sus obras, mi hermano. Por su obra de conducirse. Quizá quizá naturalmente no podemos verla, pero podemos ver la obra que hacen. La Biblia dice que los frutos de la carne que son, dice que son desobediencia, que es fornicación, adulterio, avaricia, pleito, brujería, hechicería, Exacto. y que todas esas cosas aborrecen a Dios. Y todo el que practica eso, dice que está bajo la ley. ¿Por qué? Porque tú sabes cómo yo conocí la ley por el pecado. Es por eso que la Biblia dice, no matarás. No, ¿pero por qué? Porque aquel tiempo se mataba, se adulteraba, ¿se me entiende? Se hacían muchas cosas. Entonces dice, todo el que haga esto, y por eso que dice la escritura, que dice, no forniques, no adultere, no tenga envidia, suelta el pleito, suelta la brujería, suelta de hablar de tu hermano, suelta cosas que no agradan a Dios. Los frutos de la carne, la concupiscencia. Wow. Y habla del fruto también del Espíritu. ¿Me entiendes? Habla del fruto del Espíritu y dice, contra tales cosas no hay ley. Señor, nada más con el amor
esas 8 son 9 características, pero con la primera característica que es el amor, todo se puede complementar. Es por eso, mira, hay algo interesante que tú mencionaste. Las personas que viven bajo la concupiscencia Sí. están en la ley. O sea, Exacto. debe de existir ley sobre Ley ello. para ellos. ¿Por qué? Porque debe de corregirse el pecado. Exacto. Por eso es que también la Biblia destaca mucho que cuando habla del fruto del Espíritu, al final dice que contra tales no hay ley. Exacto. Podemos también ver, podemos ver que la paga del pecado es muerte, la concupiscencia. Y más la dádiva de Dios, es vida eterna en el Señor Jesucristo. Y también entonces el enemigo quiere que muerte. El enemigo quiere el enemigo quiere de que el cielo no sea tu lugar. El cielo es nuestra herencia. Aquí vamos a dejar todo. Amén. Pero el cielo es nuestra herencia. Así es. Y tienen que saber algo. El creyente tiene que vivir una vida en el Espíritu. Tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no vamos a poder vencer. Sin el Espíritu Santo no vamos a poder llegar al propósito de Dios en nuestra vida. Sin la guía del Espíritu Santo. Tenemos que entender que esta carne, ¿tú sabes lo que quiere la carne? Quiere muerte para tu vida. Y por eso la Biblia dice, no podemos complacernos en la carne, sino que le demos vida al Espíritu en nuestras vidas. Exacto. Ahí es cuando somos obedientes, cuando estamos apegados completamente a la palabra. Es ahí cuando nos damos cuenta o podemos decir o podemos identificar el fruto del Espíritu en un creyente. Hay otra pregunta muy interesante. Esto ha estado muy interesante. A todos los que están viendo este podcast pueden dejar sus comentarios, pueden opinar acerca de este tema que está súper interesante. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo podemos desarrollar el fruto del Espíritu en nuestras vidas? Oye, muy importante. ¿Qué debemos hacer? Muy importante. Debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. No se logra con nuestro esfuerzo, sino con la ayuda del Espíritu Santo. Segundo, tenemos que permanecer. Al igual que una rama no puede dar fruto si no está pegado del árbol, separado del árbol, tú no puedes dar fruto. Si no es pegado del árbol. Entonces tú tienes que tener constancia en el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo permanecer bajo la guía del Espíritu Santo. También es cuando podemos ser obedientes al Espíritu Santo a través de la obediencia. Oye, es obedecer la palabra y andar en el Espíritu. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que estar sujetos a Dios. Si no estamos sujetos a la palabra, ¿cómo nosotros podemos desarrollar el fruto del Espíritu de Dios en nuestras vidas? Exactamente, es así. Es así como tú dices. La obediencia. Obedecer la palabra. Obedecer el Espíritu Santo nos va a llevar a nosotros a desarrollar el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Otras cosas tenemos. Yo quiero que usted comente también y diga qué más para nosotros poder desarrollar el fruto del Espíritu en nuestra vida. ¿Qué tenemos que hacer? Comente y dele like a este tema que está poderoso. Pero escuche bien qué dice también. Dice, también podemos ver que también tenemos que examinar cuál fruto del Espíritu nos hace falta en nuestra vida cultivar. Sí, es así. ¿Cuál fruto tenemos que cultivar en nuestras vidas? También tenemos que ver, también orar para que el Espíritu Santo trabaje en nuestro carácter. Señor, trabaja en mi vida. ¿Qué es cuando definimos carácter? Si tú te fijas, la Biblia no está hablando aquí de que tú vas a tener una cara de machete. No, eso no es un carácter, no. Está hablando que tenemos que llevar fruto de que Cristo vive en nuestras vidas, estos frutos. Oye, es el carácter de decirle al pecado no. Exacto. De no darle entrada al pecado en nuestras vidas. Y también haz un compromiso diario de rendir tu vida a Dios para reflejar el carácter de Dios en nuestra vida al mundo. Esto es un compromiso. El Evangelio es un compromiso. Sí.
Poderoso. Wow, el evangelio es un compromiso para que muchos sean salvos a través de nosotros. No es que un día, no es que nosotros no tengamos debilidades, no es que no tengamos nuestras luchas, pero tenemos que rendirnos al Espíritu Santo. Tenemos que decirle, Señor, yo quiero que tú trabajes en mi vida. Aunque ahora mismo yo no estoy como tú quieres, pero yo necesito que tú guíes mis pasos. Y verás como el Espíritu de Dios, va a comenzar a trabajar en tu vida. Wow. Mira, yo he aprendido mucho acerca de esta característica del fruto del Espíritu, hermano. Esta nueva característica. Hoy he sido renovado. Entiendo que he aprendido más de lo poco que sabía acerca de este tema. Es importante. Hoy fuiste edificado. Fui edificado. Sí, exactamente. Yo quiero, si usted fue edificado, que lo escriba. Y yo quiero orar por ti antes de terminar, ¿no? Este tema aquí, esta enseñanza. Quiero orar por ti. Yo creo que tú escribas por qué fruto del Espíritu necesitas cultivar abajo de esta nueva característica también. Y concluyendo con todo este tema del fruto del Espíritu, también no es una lista de virtudes que producimos por nuestras cuentas, sino es el resultado de una vida transformada por la presencia de Dios. De una vida transformada por la presencia de Dios. Cuando vivimos por el Espíritu, el mundo puede ver a Cristo en nuestras vidas. Y acuérdate que Pablo dice, señores, ustedes tienen una nube de testigos. Tienen una nube de testigos que lo están viendo. Tengan cuidado como ustedes se comportan. Y solamente le pido a Dios, Señor, ayúdanos a ser guiados por ti. Ayúdanos a reflejar a Cristo por ti. Yo quiero hacer esta oración, mi hermano. Una oración por los creyentes, por nosotros, para que Dios nos guíe, que Dios nos guarde. Señor, te pido por los creyentes y te pido por ellos que tú los transformes, que su vida, que su carácter, por los que ellos están luchando, Dios, que tú obres en las vidas de ellos, o que tú los transformes y guíes su paso, Señor. Padre, no solamente te pido por ellos, no solamente te pido por ellos, sino te pido por su prójimo, por los demás. Señor, te pido que esta nueva característica se reflejen en nuestras vidas y que seamos de bendición para muchos. En el nombre de Jesús. Amén. Tienes que pedirle así a Dios. Tienes que orarle a Dios con fervor. Tienes que decir, Señor, yo creo que tú me cambies. Yo no quiero ser igual. Señor, creo que tú traigas a mi papá. Pero ¿cómo tu padre va a venir a los pies de Cristo? Viendo a Cristo en tu vida. Amén. ¿Cómo tu hermano va a venir a los pies de Cristo? Viendo el carácter del Cristo en la vida tuya. Exactamente, es así. Wow, poderoso. Poderoso tema. Oye, este tema estuvo súper interesante. Yo espero que muchos de ustedes que están mirando este podcast hayan aprendido y les invitamos a que sigan pendientes a cada uno de los temas que estamos desarrollando cada semana en este tu canal y que estén súper atentos. Así que, señores, hemos llegado al final de este tema. Dios me le bendiga y hasta una próxima entrega. Dios te bendiga.